si se le prueba a Antonio Payá, tú no estás diciendo, Cándido Simón, y lo respeto porque tú estás pensando como abogado, para eso te invité, pues yo quiero que tú asimiles ahora lo que significa para una nación como República Dominicana y para el mundo, que esas 231 muertes se van a quedar sin un día de cárcel, porque el derecho establece que aquí hay que condenar a la empresa y quien representa a la empresa, que es socio Antonio Payá y su madre, y él como gerente, al final no son responsables de la empresa, pero que ellos son la empresa, pero nadie va preso. La investigación llega hasta donde las evidencias te lleven. Repíteme eso. La investigación llega hasta donde las evidencias te lleven. Y la experiencia me ha enseñado que lo imposible a veces sucede. Es decir, que no te parece La descabellado. experiencia me ha enseñado que en este mundo, donde las miserias humanas se expresan de la manera más descarnada, que es en la justicia penal, en jurisdicción penal, lo imposible a veces sucede. Bienvenidos a una entrega más con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, de nuestro grupo de comunicación El Demócrata. Dígame de dónde conecta con nosotros, saludar a la comunidad de dominicanos que está en el exterior, muchos que nos acompañan todos los días en Más Allá de la Curva y El Demócrata, 4 canales que transmiten nuestros contenidos a nivel local, TV Hispanic para toda la diáspora que está a nivel planetario. Teleuniverso Canal 29 desde Santiago para el mundo, muchos dominicanos en Puerto Rico, la Isla del Encanto, Florida. Repórteme sintonía. Los de aquí también, los del patio, como siempre digo, de qué provincia, paraje, barrio, Santo Domingo, el Distrito Nacional, la zona este, sur, el Cibao, la línea. Gracias por acompañarnos. Una conversación en esta entrega con un gran amigo, abogado brillante, Cándido Simón. Es, además de penalista, de un pensador, un jurisconsulto y un maestro para mí, como abogado y él como un practicante del buen derecho. Cándido, bienvenido a tu casa. Gracias de nuevo. Un honor para mí. Permitirme compartir con tu público. Estamos aquí. Disidencias. Y gracias, como siempre, a que tú puedas ayudarnos a entender este proceso de la tragedia del Jet Set. Ya pasados los días, hemos nosotros en El Demócrata tenido conversaciones con Porfirio Cabral, emergenciólogo, experto en rescate, emergencias y desastres dominicano. Conversamos de la misma manera con Mario Miraya, psicólogo clínico brillante, de los mejores, y nos hacía falta ahora escuchar la visión técnica jurídica. Pasado todos estos días, me gustaría que te puedas tomar el tiempo para explicarnos los escenarios para resarcir los daños de estas 231 víctimas mortales de la tragedia, 189 heridos de diferente índole, daños, golpes y heridas provocados tanto fisiológica como psicológicamente, y una nación dañada en trauma. ¿Cuál es el escenario y tu lectura desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal? Sí, mira, yo te debo confesar que me había abstenido de emitir juicios al respecto porque faltaba mucha información. Y a su vez, porque no solo me puse a pensar en las víctimas directas, sino también en las víctimas indirectas. Esto ha impactado a muchas familias. No hay una persona que yo haya abordado que no tenga algún vínculo con las víctimas de ese desastre inintencional, involuntario. Y cuando te pongo lo de involuntario, entro en el escenario jurídico, aunque quiero ir más allá de ahí. En el caso de que se tratare de una negligencia, bueno, que no haya dado mantenimiento a una estructura que tenía por encima de 50 años de construida, que dicen, y no quiero entrar en afirmaciones contundentes porque cada vez desmienten una información que habría surgido, dicen que tuvo un conato de incendio en una ocasión. Usualmente cuando sucede un incendio,
de una estructura, aunque sea empotrada, en bloque, eso tiene hierro por dentro y el hierro ante el incendio, ante el calor intenso cede. Y ya veremos a qué me voy a referir con ese tema. En consecuencia, hay que darle un mantenimiento periódicamente. Y si eso no sucedió, dos cosas pasaron. Por una parte, podría ser una negligencia u observación de los reglamentos, que ya los juristas han repetido reiteradas veces, que el artículo 319 del Código Penal prevé eso como un homicidio involuntario. Lo de involuntario es una mala traducción del Código Penal francés, que realmente habla de inintencional, porque la intención es la voluntad dirigida a un fin determinado, es decir, sin la intención de cometer el homicidio. Que en el caso de la especie, yo no quiero entrar hasta que culmine la investigación en el escenario de que ese señor, el señor Espaillat, que no es el propietario de la empresa, es uno de los accionistas, porque es una empresa, y cuando tú constituyes una empresa, te desdoblas en ella, ya tú no eres tú, sino es la empresa. Consecuentemente, esa empresa, Inversiones Investment, algo así se llama, EIL, es la propietaria del inmueble. Una cosa es la compañía, otra cosa es la empresa, o esa es la compañía propietaria de la empresa que se llamaba Yesset. Consecuentemente, eso se hace con un doble propósito. Número uno, para tú manejarte en términos económicos, en términos empresariales, en términos de financieros y en términos de impositivos, por una parte. Y por otra parte, para tú desdoblar responsabilidades, para ponértelo más derecho. Eso está en la ley. Usted se constituye en empresario para desdoblar responsabilidades, es decir, para usted no comprometer su patrimonio personal más allá del patrimonio comprometido en la inversión de esa empresa. Consecuentemente, yo pienso... Por eso el apellido cambia de compañía por acciones ante la nueva ley societaria a de responsabilidad limitada. Sí, puede ser SA de todas maneras. Sí. Antes eran compañías por acciones o sociedades anónimas. Después de la última ley se llaman entidades de responsabilidad limitada o pueden llamarse sociedad anónima de todas maneras, pero lo que importa retener es a este propósito, a ver si lo decimos de manera que se entienda, a pesar de que en este momento nadie quiere que opinen diferente. Parece como el tema de Duarte y los haitianos, que la gente no quiere que tú pienses distinto. Pero aquí estamos para que nos hable el abogado con la verdad jurídica. Pero mira, en ese caso, en el caso del... ¿Cuáles son los escenarios posibles? Sencilla y llanamente, desde mi punto de vista, ese señor ni la otra accionista o cuantos accionistas que tenga son responsables penalmente. ¿Que no? Son responsables penalmente. ¿Por qué? Porque, y lo que hagan es cháchara, para ponértelo muy derecho, para que se entienda. Mira. Cálido Simón, tú le estás diciendo al país que Antonio Espaillat no puede ser imputado en el hipotético caso de que se compruebe todo lo que se ha dicho, de negligencia, inobservancia, que se tipifique, se configure un homicidio involuntario, él no tiene posibilidad de ir a la cárcel. ¿Eso es lo que tú nos estás diciendo? Mira, jurídicamente no. Pero es grave esto entonces. No es grave. Explícame, pero muy grave. Simple y llanamente la ley está. Mira, voy a explicarlo brevemente. En los únicos casos, en principio, en que la empresa que comete una infracción compromete al gerente, administrador o accionista, el director de la empresa, es en el caso de emisión de cheques sin provisión de fondos y lavado de activos. Y en este caso, yo no veo que haya emisión de cheques, no tiene que ver con emisión de cheques sin fondos, y además no visualizo que se trate de un tema de lavado de activos. Eso es un tema. Ahora, ¿cuál es el tipo penal en este caso? ¿Quién habría cometido el hecho inintencional? Es una comisión por omisión, o sea, tú no cometes la imprudencia, no aplicas, no administras lo que establece el reglamento, consecuentemente por omisión te comprometes penalmente. Ahora bien, en los únicos casos en que la ley establece que si la empresa comete una infracción que puede implicar privación de libertad, el gerente va a la cárcel, es en lavado de activos
y en el tema de emisión de cheques, que no es el caso de la especie. En consecuencia, desde mi punto de vista, en este proceso yo no veo escenario alguno en este momento de que por los hechos acontecidos en la discoteca Jet Set haya posibilidad de procesar penalmente, jurídicamente, fíjate que estoy diciendo jurídicamente, procesar y llegar a una conclusión en una imputación penal contra el señor Espaillat. Y eso se dimensiona jurídicamente, incluso, Cándido, en el hipotético caso de las siguientes variables. Número uno, te pregunto, si se demuestra técnica y en términos forenses que en el incendio que se produjo en el año 2023, que es irrefutable, pasó, un ingeniero le haya dicho, esto es hipotético, no tengo datos, pero te planteo el escenario. Claro, claro. Si la investigación diera al traste con el escenario donde el ingeniero contratado por Espaillat, Antonio Espaillat, y la empresa le haya dicho, mire, esto tiene riesgo de derrumbarse, no es seguro, hay que demolerlo o hay que reforzar la estructura, y que Antonio Espaillat no haya llevado a cabo, él y los responsables de operar la empresa de Jet Set, esa remodelación, y a todo riesgo, teniendo la información de esos ingenieros proveedores de que ahí no se podía tener ese nivel de reverberancia de la música de 500, 800 personas, ellos siguieron operando y llega la desgracia. No se tipifica ahí ese no homicidio involuntario, sino esta masacre, porque no estamos hablando ahora de aquí buscar una condena para la pérdida de una vida, que es grave, 231 vidas. En ese caso, si se comprobara todo esto, tampoco, es decir, hay posibilidad de que Antonio Espaillat vaya a la cárcel. ¿Sabes cómo se llama eso? Responsabilidad penal de las personas jurídicas. La persona jurídica, si la empresa sería responsable. Naturalmente, la empresa la dirigen personas. Ahora bien, a donde voy es que las sanciones a que podría ser sujeta la empresa, que repito, las dirigen personas, podría ser que cierre definitivo, podría ser multas altas contra la empresa, podría ser embargos contra la empresa, podría ser demandas civiles contra la empresa, pero lo que digo es ir a la cárcel, privación de libertad, en el caso del gerente o propietarios o gerente de la compañía o gerente de la empresa. Vamos a esto. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es la compañía, otra cosa es la empresa. Me voy a explicar. Por ejemplo, tú tienes este medio. Esta es la empresa. Ahora, puede que haya una compañía que sea la que maneja la empresa, la que administra la empresa, que esté registrada a nombre de esa empresa. Por ejemplo, fíjate, un caso particular. Grupo Popular. Tiene muchas empresas, pero quien la maneja es Grupo Popular. De manera que una cosa es la parte empresarial, otra cosa es la parte institucional. Ahí entran los vehículos societarios desde el punto de vista del derecho corporativo, sí, que se utiliza mucho este tema del holding para aislar los riesgos. Sí. Pero en definitiva, el escenario es este, para que nos pongamos claro. Sí se compromete penalmente la empresa. Se llama, te repito, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora, la responsabilidad penal de las personas físicas es personal. Consecuentemente, como ellos se desdoblaron en esa empresa, es la empresa responsable penalmente que puede ser procesada, pero si la sanción implica privación de libertad, no podrían llevarlos a la cárcel. Es decir, que es indiferente, que se pueda aprobar esto que yo he dicho, que se hayan violentado los permisos de actualización, la normativa. Todo eso es administrativo. Todo esto, aunque se compruebe que efectivamente que no hubo un permiso del CODIA, no hubo una certificación de la alcaldía, que los estamentos de regulación al amparo de la jurisprudencia que vamos a tener recientemente, porque también yo quiero que tú me expliques entonces cómo es que a los dueños de multimuebles en La Vega sí lo apresaron. Ahí falleció una empleada y hubieron golpes y heridas de 2 empleadas más, y a los 2 dueños de multimuebles en La Vega, remodelando, el mismo Ministerio Público República Dominicana, Cándido, esgrimió un informe especializado, pidió certificación al CODIA, a la alcaldía de La Vega, y los apresaron
y hace 3 años de ese evento, ahora van a juicio de fondo. Entonces, ¿cómo es que Multimueble sí bien, y van a no? juicio de fondo? Esperemos sentencia. Pero no en La Vega, no en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional. Esperemos sentencia. Yo digo siempre, fíjate qué es lo que está pasando con el escenario judicial, que estamos concurriendo a la justicia penal del espectáculo. Justicia penal del espectáculo, sí. O sea, que te apresan para investigar. Por ejemplo, ese señor está casi preso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, oye, pero aprésenlo. Si fuera fulano de tal, que de Villajuana, ya estuviera preso. Antonio Payato entiende que lo va a apresar oye, el Ministerio bueno, Público. yo no tengo opinión al respecto. Ahora, pero déjame advertirte algo. Eso lo coordina Rosalba Ramos, que es la fiscal de distrito, que no es populista. El escenario es diferente, primero. Segundo, si ella es quien lo va a coordinar. Naturalmente, la Procuradora General de la República es Jenny Berenice y el encargado de persecución del Ministerio Público, que es el coordinador de todos los fiscales del país, no, de las fiscalías especializadas. Y tiene incidencia sobre las fiscalías ordinarias. Ahora, si es voy a repetirlo, aunque duela, si es Rosalba Ramos la que tiene el control, apueste usted que no va a procesar por aclamación. Oye lo que te estoy diciendo, no va a procesar por aclamación. Ya si es en otro escenario, bueno, los casos anticorrupción, tú lo tienes ahí, que gente que calificaban, que tenían presupuesto, que no iban a salir para ninguna parte, los apresaron para investigar. Y eso no es. O sea, es más, yo leí recientemente de un jurista, pero un jurista de talla, cuyo padre es otro jurista que además es senador de la República. Un artículo que él escribió, ese muchacho estudió en Francia y litigó un tiempo, después entró en un tema de salud. ¿Te refieres a Pedro Castrén? Y ya no lo siento en el litigio. Pero lo que importa es retener, yo leí ese artículo y yo le respondí en un parafito que de otra persona, de los youtubers, de esa gente que saca pecho para decir, lanzar acción adelante, yo lo voy a entender, porque trabajan por view. Ahora, de él, yo se lo dije, bueno, ahora lo digo en público, se lo dije internamente y en un grupo que lo publicaron, no lo logro entender. Que tú estés requiriendo que apresen para investigar. Y déjame decirte, yo no conozco al señor Espaillat, hasta el momento no. Es más, yo no sabía que él era el dueño esencialmente de esos medios, porque él igual que Bienvenido Rodríguez, diferente a Gómez Díaz, estoy mencionando nombres de gente que dirige varios medios, y Pepín Corripio, por ejemplo, ellos se mantenían como que tú no lo sientes al frente, diferente a Gómez Díaz, que siempre lo mencionaban, porque lo mencionan los comunicadores, tú no lo sientes al frente. El nacional es de Pepín Corripio, el hoy es de él, pero tú no lo sientes a ellos en el escenario. No es el caso de Bienvenido Rodríguez con la Z, y el mismo caso de este señor, que yo no lo veía al frente. Es decir, ahora que surge al centro, lo que importa retener todo esto es que independientemente de quién sea, independientemente de que usted le conozca o no le conozca, yo creo que impulsar la acción penal por retaliación, por aclamación popular, es un riesgo para todos. ¿Y dónde se queda el clamor, la sed de justicia de una nación traumada? El país no ha tenido sosiego. Los dominicanos entramos a la iglesia mirando al techo. Aquí hay más de 400 familias con niños huérfanos. Aquí hay mujeres que perdieron sus esposos. Aquí hay esposos y esposas que fallecieron cuando fueron a celebrar un cumpleaños, cuando fueron a cantar y a bailar con Ruby Pérez. Aquí hay policías, generales, médicos, ahí hay hijos de machepa del pueblo, ahí están comunicadores, ahí están los peloteros. Entonces, esas 400 familias destruidas, ¿cómo se les resalce a ellos? ¿Cómo se les explica que la justicia dominicana no contempla que alguien al que se le pueda probar que pudo evitar esta desgracia, que si se le prueba a Antonio Espaillat, tú no estás diciendo, Cándido Simón, y lo respeto porque tú estás pensando como abogado, para eso te invité, pues yo quiero que tú asimiles ahora lo que significa para una nación como República Dominicana y para el mundo
que esas 231 muertes se van a quedar sin un día de cárcel, porque el derecho establece que aquí hay que condenar a la empresa y quien representa a la empresa, que es socio Antonio Payá y su madre, y él como gerente, al final no son responsables de la empresa, pero que ellos son la empresa, pero nadie va preso. ¿Tú me estás diciendo que lo juzguen por aclamación popular? No, yo te estoy preguntando cómo es que se lo vamos a explicar ahora a la nación. Estamos en Semana Santa. Del mismo modo que no hay explicación en el mundo de la peor injusticia que ha cometido la humanidad cuando sancionaron a Jesucristo por sedición en un proceso penal. Y la gente proclamaba, insistía, procesenlo, condénenlo, mátenlo a Jesucristo. Y por populismo penal, Jesucristo fue procesado y condenado. ¿Y sabe por qué? Por sedición. ¿Y sabe qué vino él aquí? A salvarnos. No estoy diciendo que este señor sea eso. No, porque, recuérdate que... Escúchame a mí. Bueno, viene Bolívar Valera cuestionó al señor y defendió a Antonio Payá. Ahora te escucho a ti comparando este proceso donde murieron 231 personas, que si se comprueba que eso era prevenible, el culpable es Antonio Payá, pero el señor vino a salvarnos, no a matarnos. Pero eso no mató a nadie. Pero lo condenaron por sedición. ¿O no? Sí. Hace como más de 10 años yo escribí un artículo sobre eso, el proceso penal de Jesucristo. Y una de las cosas que sugerí en Gaceta Judicial, después lo publicaron en el periódico Hoy, una de las cosas que sugerí fue que los jueces no tuvieran el símbolo de peor injusticia de la humanidad en el centro, que era la cruz, el crucifijo. El crucifijo, porque el crucifijo es el símbolo de la peor injusticia que ha cometido la humanidad. Yo decía, ¿cómo es posible que jueces tengan el crucifijo? No tiene que ver con un tema religioso. El crucifijo en el frente de los procesados. Significaría que entonces la justicia iría a cometer un acto de injusticia. Lo que importa retener es, sin hacer la comparación, lo que importa retener es que la ley es la ley, papá. Y la ley lo que establece en ese caso son sanciones administrativas contra la empresa y sanciones económicas contra la misma empresa. Lo que digo es, no es que no puedan ser procesados, y evidente, sino que debe hacerse por la vía correcta. Y la vía correcta no es la justicia, no es la ley, papá. Es la ley, es la norma lo que establece que en ese caso de especie los propietarios no irían a sede carcelaria, porque entonces tendrían que también llevar a la cárcel a la señora, porque ella es accionista y creo que fue incluso la fundadora de esa hace 52 años. Esa empresa. Ahora vamos a verlo de este modo. Me voy a exceder. Entre otras informaciones que han surgido ahí, una de ellas da cuenta que él iba todos los lunes a una mesa específica con un grupo de amigos. Yo hice la averiguación con un director de una orquesta que ha ido a tocar varias veces ahí, y él me dice que hay varias modalidades. Ellos no te entregan al entrar, voy a precisar, al entrar no te entregan como un ticket, sino que te ponen un brazalete. Pues hay un brazalete para los invitados del dueño, que se sentaban en esa mesa. Creo que ahí en esa mesa estaba Dotel, que iba en esa mesa sí estaba el hijo de Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, Eduardo Grullón, dueño del Grupo Popular, su esposa Giovanna, pero gente ha llegado. Eso sí lo confirmé. Sí. Dotel estaba en otra mesa con Martín Polanco. Posiblemente fueron invitados del músico, porque resulta que hay un dispositivo para invitados del músico. Posiblemente ellos, que son de Jaina, casi todos, y Rubí de ahí, son peloteros, muchos de esa familia, incluyendo uno o dos hermanos de Rubí, el propio Rubí aspiraba a hacerlo, invitados de la orquesta del músico. Ya entonces vienen otras VIP, especialidades por mesa. Es decir, es posible que ese señor no estuviera muerto hoy porque me dijeron, fuera del país. Pero hay un detalle. Ayer me pareció que leí, en esta misma semana, que su hija y el esposo están en estado crítico, porque la hija era la gerente. La hermana. O la hermana. La hermana. O sea, vamos a esto. La hermana tuvo una ruptura de un fémur y el esposo dos de las víctimas heridos. Ahora, la pregunta, el cuñado y la hermana. La pregunta es la siguiente. Sabiendo este señor que esa estructura podría colapsar en cualquier momento, como gerente de la empresa,
La pregunta que me hago es, ¿y él se iba a exponer a ir allí? Él iba a exponer a su familia y a sus amigos. Yo te lo estoy poniendo en este escenario porque créeme que ponerse en sus zapatos es lo que menos han hecho, porque estamos en el momentum de la venganza, de la rabieta, de la gente que no conoce, quizá nadie ahí anda haciendo imputaciones, que diferente a ti investigan o traen gente que tenga una visión distinta al común sin conflicto de intereses, tú ves. Entonces, yo me pregunté, y eso ya es un poco valorativo, pero si él hubiera tenido conocimiento de que eso podía hacer en cualquier momento, realmente se iba a exponer cada lunes, porque cada lunes llevaba una orquesta diferente. Por eso yo digo, a mí no me parece que el concepto de discoteca, que suena feo, fuera que calificara. Es un centro de eventos, esencialmente. Incluso hay un detalle que unos días antes, han surgido tantas cosas con eso, unos días antes habrían realizado una fiesta de unos ciudadanos extranjeros. Me dicen que... De haitianos. También los chinos hacían eventos ahí. La rentaban periódicamente porque la información que tengo es, que es la que pude compilar, que el evento como de la empresa era los lunes, con diferentes artistas. Pero que ellos la rentaban. Pero no es un sitio que tú tuvieras todas las noches yendo allí, así es, con DJ, con otras cosas. Que no entonces yo prefiero llamarle como un centro de eventos. Y lo que importa retener todo esto es que hubo especulación, que si los haitianos asaran, pero Dios mío. No, por eso. ¿Por hasta dónde tú? Eso no tiene. Sí, comentario también deseado, que pudo haber pasado en otro momento. Que sí, ahí, que ahora, no, surgió la teoría de... Tenemos que elevarnos por encima de todo no, eso. ahí no. Ahora surgió... ¿Y qué piensas tú a propósito de los señalamientos que ha hecho Martínez Pozo? Quiero también tu valoración al respecto en dos escenarios, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de tu valoración como un estudioso de los fenómenos sociales que impactan como esto. Es decir, los abogados y un abogado como tú ha visto quizás, y sin él quizás, todo tipo de escenarios, de entre violaciones. Tú has tenido que estudiar los expedientes que quizás muy pocos de los dominicanos hayan tenido acceso. Dice el comunicador Martínez Pozo, socio de Antonio Espaillá, principal voz, como sabemos, en El Sol de la Mañana, una de las principales emisoras de Antonio Espaillá, que él no descarta manos criminales, que ahí pudo darse un atentado, que por informaciones que él tiene, habría que descartar que ahí no operaron manos criminales, evidentemente. Entonces, tú le das aquiescencia a este tipo de hipótesis, cómo pudiera cambiar, contemplaría una investigación del Ministerio Público todas esas variables o no. Mira, la investigación llega hasta donde las evidencias te lleven. Repíteme eso. La investigación llega hasta donde las evidencias te lleven. Y la experiencia me ha enseñado que lo imposible a veces sucede. Es decir, que no te parece descabellado. La experiencia me ha enseñado que en este mundo, donde las miserias humanas se expresan de la manera más descarnada, que es en la justicia penal, en jurisdicción penal, lo imposible a veces sucede. La pregunta que yo me hago, y que me enjuicien, yo no tengo problema con eso. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Qué hace el Ministerio Público ahí? ¿Pero cómo? ¿Qué va a investigar? ¿Los fiscales son estructuralistas? Los fiscales son para investigar eventos donde eventualmente se haya cometido una infracción penal. Y en el caso de la especie, la manera de probar y establecer si hubo una infracción penal, que sería el homicidio involuntario por descuido, es un tema de ingenieros, es un tema de fiscales. Yo lo estoy dejando hasta ahí porque me llamó muchísimo la atención, y no estoy creando teoría de conspiración ni tengo que hacer causa común con Martínez Pozo. Me llamó mucho la atención y de hecho había conversado con un estructuralista a ese respecto, porque me impactó como penalista el hecho de que después que pasa el primer momento, que es el de la negación, que a las 3 de la mañana están llamando a la gente, a todo el mundo y hasta el presidente, diciéndole: mira, se acaba de desplomar
este escenario y hay muchísima gente entrampadas y tú comienzas a hacer las preguntas, a ver si tu familia... Es decir, el momento de la negación. Después, el momento del levantamiento de los heridos con el debido cuidado y posteriormente el tema de ya la extracción de las personas que no había expectativa de que estuviesen vivos. Limpian y no entren en sospecha de que despejaron evidencia, que eso es pendejada. Bueno, y entonces le pasan la paleta al Ministerio Público. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero además, ¿quién lo hace? El presidente de la República. Porque yo vi un comunicado oficial que sacó Homero, que es el vocero del presidente de la República, diciendo que ya en esa etapa le pasaban el escenario al Ministerio Público. Ministerio Público que si hubiese sospecha de un principio de la intervención de manos criminales debe estar siempre ahí. Yo vi a Rosana, que fue oportunamente, a la Rosalba Ramos, que fue oportunamente ahí, pero me pareció que fue como de manera intuitiva, naturalmente, ¿no? Y es la fiscal del distrito donde le corresponde. Ahora, el tema es el siguiente. Desde un primer momento, si había evidencias o sospechas de que manos criminales hubiesen podido participar en esto, pues debieron participar en el Ministerio Público, incluso en los levantamientos de los cadáveres. Ahora bien, fíjate que es después que lo hace. A mí me llamó muchísimo la atención cómo se explica que ese techo se desplomara completo. Bueno, los estructuralistas podrían explicar eso. ¿Cuáles eran los mecanismos de sostenimiento de ese techo? Hubo una reparación recientemente, hace unos 3 años creo que dijo el señor Espaillat, ¿y quiénes participaron en esa reparación? ¿Tú tienes datos? No, de eso yo no sé. Yo simplemente tengo inquietudes. Y estoy diciendo que no sacrifiquen a alguien que tenga una opinión diferente. Porque en justicia, en jurisdicción penal, en asuntos criminales, lo imposible a veces sucede. A propósito... Yo prefiero dejarlo hasta ahí. Sí, y viendo otras líneas, me toca escucharte, respetar tu opinión, decir solo sobre la mesa que no comparto en gran medida mucho de tu criterio, pero yo no soy... saber eso. Sí, pero yo no soy el abogado experto, soy un aprendiz del derecho y no me siento con el bagaje, y tengo que decirlo, admitirlo y respetarme a mí mismo. No soy yo quien debe abrir un debate contigo. Primero porque soy el anfitrión y te estoy entrevistando. ¿Verdad? Y no esto no es uno de los programas que hago con nuestro amigo común Marino Berigüete, sí, donde Marino no es un invitado, sino que es un compañero de programa. Aquí me toca preguntar y escuchar. Y un buen entrevistador tiene que saber también aguardar silencio y escuchar, que es lo que hago. Y segundo, no tengo el bagaje jurídico para abrir el debate. Si todavía fuera un debate... Ya soy modestia. Sí, no lo tengo. Cándido, el tema del INASIF. Mucha gente señalando ahora que no le pusieron jet set en el acta de defunción, en el lugar de fallecimiento, que pusieron Avenida Independencia. Se han mostrado muchas actas de defunción del INASIF, realmente con ubicaciones de Distrito Nacional, Avenida Independencia, kilómetro tal. Eso tiene implicaciones para el reclamo penal de cada una de las víctimas, de las familias que quieran accionar de manera individual en acción privada en contra del señor Espaillat y la empresa. Mira, eso podría ser un error material como consecuencia de la presión que tenían y la carga de trabajo. Gente que amanecieron, que duraron varios días sin ir a su casa, sin dormir, trabajando, escrutando cuerpos, impactados también como humanos que son los patólogos por el evento de que se trata. Entonces eso puede ser un error material que no creo que tenga impacto. De hecho, el INASIF, que trabaja bajo muchas precariedades, una de las cosas que demuestra este evento es la precariedad bajo las cuales trabajan. A veces tienen investigaciones que los fiscales en los pueblos tienen que durar 2 y 3 meses, aplazando porque el INASIF no ha podido enviar una información documentoscópico, por ejemplo, ¿no? Un análisis documentoscópico, porque lo de Cuyo son los que más agilizan. Ellos trabajan bajo mucha precariedad, pero así lo dirige Sonia Lebrón. Creo
que es la única antropóloga forense que existe en el país. Doctorado en eso tiene. PhD. Sonia, de verdad. Además, muchísimas especialidades, pero tiene mucha precariedad. Y una persona con mucha caridad, hasta donde yo sé de Sonia. Ahora, mucha precariedad y poca asistencia. Por ejemplo, hay personas de esas que pudieron haber hecho los análisis en Puerto Plata, pero si hubiese tenido un centro de acopio en Puerto Plata para trabajar allí. Hay uno en Santiago, pero usualmente las investigaciones las remiten a la capital. Está muy concentrado aquí, ese es un tema. Eso puede ser error material, yo no creo que tenga... Ahora te refieres a error materiales que se puede corregir y que no invalida un proceso de una acción privada de cualquiera de los afectados. No le veo esa posibilidad, porque además hay un tema de... No solo mediante actas se prueba el evento, por testimonio, por diferentes... Por ejemplo, los que hicieron el levantamiento son testigos estrellas. Si esa persona yo la levanté, yo fui el que le hice retracción. Naturalmente, mucho cuidado con lo que dije en una ocasión. No decían la ruta a los youtubers de baja gama, quiero decir, no es el caso de ustedes. Porque fíjate gente ahí diciendo que participaron, que no participaron. Falso testimonio. Es una locura, una locura. De eso que también quiero que lo analicemos. Pero siguiendo esta misma línea, hay, me parece ya una primera demanda, un primer sometimiento en contra de Antonio Espaillá, y se generó un debate que merece por la vía penal, que no le veo perspectiva. Que merece ser profundizado, para que te refieras a ello también. Vamos a entrar en la materia civil, porque esto tiene dos vertientes. La acción penal, que no declina la civil, entonces se puede perseguir, como ya sabemos, civil y penalmente. Lo civil persigue la reparación del daño a través de sanciones monetarias pecuniarias, lo penal con cárcel. Y ahí están las tipificaciones con un código para cada una de estas acciones. Pero quedándonos en el ámbito de lo penal todavía, precisamente, ¿cuál es el enfoque que tienes de esta primera demanda en lo penal que incluye al Estado Dominicano, a la alcaldía del Distrito Nacional? ¿Es correcto? ¿Ves tú viable que se incluya en esta demanda u otras demandas? Si tú fueras a representar ahora a una de las familias que te contraten o a varias, como en la mayoría de los casos tú participas y el país lo sabe porque te sigue en los tribunales, ¿incluirías tú? ¿Es correcto esta visión al Estado, a la alcaldía, a algunos ministerios o no? Bueno, si se establece el vínculo, sí, pero hay un detalle importante. Para tú construir requiere una permisología, entre otros del Ministerio de Obras Públicas, ahora de Viviendas también. Ministerio de la Vivienda. Del Ayuntamiento de la jurisdicción correspondiente, en fin. Permisología para la construcción. Ahora, las normas de supervisión no están claras. O sea, la obligatoriedad de que el ayuntamiento venga periódicamente a este lugar y toque las puertas y te haga un expertise, eso no está claro. Eso no está claro, ni de obras públicas, ni de... Habría que ver la ley de viviendas, pero esa ley es más bien para esa ley está vinculada a la norma de reordenamiento territorial. Y habría que ver si por ahí se puede filtrar un evento de esa naturaleza, pero recordemos que ese ministerio fue instaurado recientemente. O sea, lo que importa es retener que el presidente lleva razón cuando dice que las normas tienen algunos vacíos con el tema de la supervisión. Vamos a ver. Ahora, que el Estado pueda ser procesado, sí, en principio. Ahora, hay una condición sine qua non en principio, y es de que haya una relación de dependencia. Por ejemplo, yo tengo una sentencia contra unos agentes de policía que cometieron hace muchos años, le dieron muerte a un sacerdote. Y nosotros, los abogados que llevamos el caso, demandamos al Estado. Y tenemos una sentencia condenatoria contra el Estado, que por cierto voy a gestionar que le paguen eso a los parientes. Es decir, y hace muchos años. Sí se puede procesar al Estado, pero entre los policías y el Estado hay una relación de dependencia, de competencia preposee, pero desde mi punto de vista, en este proceso, el que quiera que avanzar con una decisión que yo sí creo que puede llegar por ahí, es en tema de reparación por daños y perjuicios por la vía civil, por un evento que se llama una tipificación civil,
que es la responsabilidad civil por la cosa inanimada. Porque si tú eres el propietario y la empresa es la propietaria, ahí vendrá el tema si tú puedes condenar a las personas que son los accionistas o no. Desde mi punto de vista, no, porque es la empresa la responsable civilmente y por ahí puede llegar a una decisión importante. Lo que sí yo pienso es, y lo que sugiero, que el Estado le colabore. Que el Estado le colabore a esas familias que tengan condiciones precarias y la misma empresa o los empresarios le colaboren a esas familias que quedan en condiciones muy precarias. Pero profundicemos un poco en el aspecto civil, porque obviamente el gobierno y el Estado está obligado a auxiliar a cualquier familia y ciudadano vulnerable. Quedan los huérfanos, quedan los padres, familias destruidas, que no saben si no tienen un tío o una tía en condiciones hábiles. Estamos hablando de extranjeros, venezolanas, aquí hay de todo, y gente muy pobre, de clase media, pero independientemente del rol solidario que pueda jugar el gobierno, el Estado y la sociedad, como lo ha hecho en este caso, aquí hay que hablar de la responsabilidad directa de la empresa y de un empresario como Antonio Espaillá, que no es cualquier empresario, que tiene también un emporio, es decir, esto no le pasó para bien o para mal a Chochueca, no es el dueño de discoteca La Javilla. Te estamos hablando de Jet Set, de la high class y alguien que tiene un gran grupo empresarial. Entonces, ¿cuál sería la ruta para buscar la reparación en daños y perjuicios civil? Ahí sí hay mecanismos jurídicos para que se le condene a Antonio Espaillá. ¿Cómo lo manejarías tú? ¿Cuál es tu análisis? Yo pienso que más, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué están siendo mencionados ahí? El Banco Popular. Yo he llevado muchas demandas contra el Banco Popular y contra el Banco de Reservas. Ahora, he perseguido o he logrado que condenen al administrador del Banco de Reservas, creo que ahora llama el presidente, o al presidente del Banco Popular, a don Alejandro Guillón cuando estaba en vida, no. Porque el Banco Popular es una entidad. La menciono porque estamos mencionados en este evento. Sí. Perdieron cuatro miembros de la familia. Como un referente. Ahora, repito, para eso es que tú te desdoblas en la empresa. Ahora bien, si tú utilizas la empresa para cometer actos delictivos, por ejemplo, que tú utilizas una empresa para emitir muchos cheques sin provisión de fondos en nombre de ella y no te puedan procesar porque haya pasado el tiempo, por ejemplo, del tiempo que establece la ley para tú procesar a alguien para protestar un cheque, que son en principio 60 días, tú lo procesas por la vía civil y se determina que los propietarios o los accionistas o los gerentes utilizan la empresa como mecanismo para delinquir, tú puedes hacer lo que se llama vamos a llamarlo de manera muy sencilla, desvelo. Quitar el velo corporativo, la protección corporativa y procesar a los individuos, que no sé si sea ese el caso de la especie, porque, te repito, por las circunstancias, nada me hace pensar en este momento que ellos utilizarán esa empresa para cometer actos delictivos de derrumbe, matar personas. O sea. Si lo dejamos hasta el derrumbe, el desplome del techo, civilmente entonces tú prevés que sería la empresa. Entonces, y si en este escenario, Cándido... Estoy hablando al final. Sí, porque inicialmente van a querellarse. Pero está bien, por eso es que por eso estás tú aquí, por eso te invito, por eso es importante, a veces, aunque sean chocantes tus opiniones, validarlas en el matiz de la mayoría de los procesos que lleva lo ganas y la fama que tienes no es de andar así como hay muchos youtubers galloloqueando y muchos comunicadores, influencers y medios de todos los tipos, no solo digitales. También hay muchos abogados de renombre, prestigiosos. El periodismo serio tiene un nombre. Así es. Me gustó eso. Así también hay muchos abogados, muchos colegas, Cándido, que andan ejerciendo y ganando fama, galloloqueando también. Y después suelta a la gente en banda. Bueno, entonces hay de todo, no solo en la comunicación, en el derecho igual o más. Entonces me llama mucho la atención lo siguiente. Y si esa empresa EIL, SRL, no tiene activo, no tiene un gran patrimonio, es dueña del solar de YC y tiene un carrito y una cuenta bancaria con $1 millón de pesos. Entonces tú lo que me estás diciendo y te estás riendo que esas 231 víctimas cuando vayan a perseguir
demanda por cientos de millones de pesos, se van a encontrar entonces con una empresa que va a ser condenada, pero que puede estar quebrada la empresa. Bueno, o no tener patrimonio para romper un puede ser insolvente. Es más. ¿Cómo se daría ese escenario? ¿Estoy razonando de manera adecuada? Sí. Jurídicamente. Lógico. Tú sabes lo que estás preguntando. No, mira, yo estoy asustado. Bueno, te lo estoy diciendo. Yo estoy asustado. Oye, lo estoy diciendo ahora, lo estamos diciendo ahora. Y por aquí que no tienen, este medio no necesita crear espectro para crecer, porque ha crecido con criterio. Por eso yo vengo de los pocos medios de YouTube que vengo. Gracias. Mira, hay otro detalle. Esta perspectiva. La otra es que si se trataría de un tema de responsabilidad civil. En 1382 y siguiente del Código Civil, responsabilidad civil, por un homicidio accidental, por múltiples homicidios accidentales, pero cada uno es uno. Eso la demanda colectiva fue una manera tal vez de decir de un esposo dolido que dijo en un momento determinado, vamos a lanzar una demanda colectiva. Bueno, sería unir esfuerzos para demandar conjuntamente, porque no es una acción de interés colectivo, pero eso es otro tema, ya es un tema de comunicación técnica. Ahora, voy a esto. Yo ejercía antes en responsabilidad civil fundamentalmente por accidentes de tránsito, en que tú conduciendo un vehículo sin la intención de matar, le das muerte a una persona en un accidente. Y esto fue un accidente. ¿Tú sabes cuál es el promedio? Porque consulté recientemente a varios abogados que trabajan en el tema de responsabilidad civil. Y este es un tema de responsabilidad civil. Al final de la historia, usualmente los jueces reconocen entre 500,000 a 600,000 pesos por un muerto. De 500 a 600,000 pesos sería. No estoy diciendo que van a hacer eso. Lo que Pero te estoy diciendo es el referente en asuntos de tránsito, que es el escenario de mayor ascendencia y presencia en sede judicial, por responsabilidad civil. En general. Y sería comparable entonces, por el tema de que si se condena como un homicidio involuntario, si se llegara a comprobar, es el mismo escenario del tránsito. Parecido. Cada caso es un caso, pero la regla general es que los jueces usualmente reconocen una indemnización entre 500 y 600,000 pesos. Si tú lo multiplicas, ejemplo, 600,000 pesos por 30. Vamos a hacer el escenario por los 100. Vamos a suponer que demanden todo, que difícilmente lo hagan. Y que consigan sentencia y que consigan todo, sí. Que también... 231, 231 por 600,000 pesos. Ajá. Estamos hablando de 138 millones 600,000 pesos. Uh-huh. Si eso tú lo divides en dólares, 2,200,000 dólares. Eso no es dinero. ¿Y de abogado cuánto habría que pagar? Yo no sé de eso. Lo que te estoy diciendo es... Tú sabes. Yo lo que te estoy diciendo es, aquí y ahora, wow. Viendo el tema en perspectiva, no en este momento que a todos nos duele, que todos lo sentimos, que todos estamos impactados. No. En perspectiva, introducción de la demanda, comunicación de documentos, recíproca, prórroga de comunicación de documentos. Es una historia larguísima que tiene jurisdicción civil. Informativo testimonial, peritaje, que esos peritajes se supone que van a hacer los fiscales ahora, compilar esa información, primer grado, varios reenvíos, viene sentencia, segundo grado. Las cortes de apelación usualmente no pueden involucrarse en principio. La Suprema Corte de Justicia no puede, Corte de Apelación, Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia usualmente no juzga hechos, juzga derechos, evalúa el derecho, pero ha dicho reiteradas veces, si la indemnización es, atiéndeme, que es una situación de hecho, si la indemnización es excesiva, la Suprema la mete a lo razonable, la baja a lo razonable. Es decir, hay casos en que han condenado a una persona a 3 millones de pesos. Y eso llega a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia usualmente lo que hace es, dependiendo de las circunstancias y el impacto también de descendencia, el impacto en términos generales, lo que hace es que lo baja.
800, o puede 600 declarar mil pesos. inadmisible. Bueno, depende. O puede casar la sentencia. O casar la sentencia, ordenar un nuevo juicio, nuevo va a otra juicio, corte diferente, y eso es, estamos en el 2025. Estamos hablando de cuánto, 4 años se pudiera 2028. llevar? 2028. Por lo menos. Como mínimo. Por lo menos. 3 años peleando. Por lo Para que que entonces... en jurisdicción civil es más largo el tema. Por jurisdicción penal, déjame que, en justicia penal, yo no estoy diciendo que no puedan procesarlo penalmente. Lo que estoy diciendo es que es que difícil que haya una condena. De privación de libertad. Lo que es difícil es que haya una condena de prisión. Precisé ahí. No es que no haya posibilidad de condena a la empresa, pero si es prisión, lo que es difícil que en derecho, al final de la curva, vayan a llegar a una privación de libertad cumpliendo condena en la cárcel. Eso es diferente que por aclamación popular, por populismo, por lo que tú quieras. Entonces ahora lo arrestan, ese puso a disposición de la Fiscalía, el Ministerio Público está investigando. Ahora, si se determinara que fue un atentado, el escenario sí es otro. Porque en ese caso ellos también serían víctimas, en principio. Porque no quiero pensar que los señores Espaillat, él y su mamá, vayan a coordinar para que haya un atentado en la discoteca en el momento que están todos sus amigos, hasta parientes suyos ahí. O sea, en la hipótesis de que eso suceda, y voy a repetir, lo obvio se hace invisible y lo imposible a veces sucede. La experiencia nos ha enseñado eso. Por lo que no entremos en la negación de una perspectiva porque un comunicador trabaje en ese medio, o sea, tenga sociedad para ese programa en ese medio. Eso no es lo que importa. Lo que importa retener es que en sede judicial y en justicia criminal las cosas a veces suceden de manera no prevista. Te voy a dar 3 detalles, 3 casos. Adelante. Parecido a esto. Yo estoy perplejo escuchando. Parecido a esto. Parecido a esto. Estoy frisado. Del tema de la extensión del tiempo. Óyeme esta. En Santo Domingo Este, en una ocasión, un tanque de combustible de GLP se desprendió y anduvo medio barrio. Tumbó casas y de todos. Ahí no hubo personas físicas afectadas. ¿Y en qué está eso? San Cristóbal. La explosión. Te voy a dar una información, San Cristóbal. Adelante. Hay creo que 44 fallecidos ahí. La explosión de San Cristóbal. Sí, sí. Que es un buen referente. En el mercado. Porque apresaron a Vidal, de Vidal Plus. Adivina. Lo apresaron, lo sometieron. ¿Y sí, pero bueno, ¿sabe qué pasó? Que la mayoría han desistido. Y van a desistir más. La mayoría de los san cristobalenses han mayoría desistido. de los descendientes de las víctimas y las víctimas. Acaban de presentar acusación y yo vi la acusación y no... Acaban de presentar, ellos están en libertad. Él y creo que su hija o la esposa, no sé, eran los socios. Están conociendo el proceso y te repito, la mayoría han desistido. ¿Se llegaron a acuerdo? Yo no sé, no lo sé. El tema es que a mí me dijo uno de los abogados de los que han desistido, me dijo que aquí no hay caso. Querellante, mi cliente está decepcionado, además se ha dilatado mucho, pero otro caso, Poliplast. En la San Martín, de plástico, claro. ¿En qué está eso? Lo que te estoy diciendo es que a veces esos procesos se diluyen en sede judicial, porque la norma jurídica no es estricta penalmente, que es donde generalmente la gente más se sacia cuando tú llevas a la gente a la cárcel. Ahora bien, cuando, voy a decirlo, porque hay que ser congruente, mira, cuando arrancó el caso de Brecht, que por cierto acaban de condenar en el Perú al expresidente. Ya Tumala, 15 años. Presos para la cárcel. De ahí salieron para por lavado de activos. Sí, en el caso de Brecht. Cuando comenzó el caso de Brecht, y yo en ese proceso no fui abogado, me invitaron a un programa de televisión en vivo. Y una de las cosas que yo dije, ¿y para qué prisión preventiva? Ay. Pero ¿y para qué? Y bueno, creo que era Nuria que me estaba entrevistando. Pero Cándido, digo, pues, ¿para qué prisión preventiva? ¿Para dónde van esa gente?
¿Para dónde van? Y míralo ahí, lo llevaron en prisión preventiva, 18 meses, los pusieron en libertad y creo que hasta descargo hay. Sí, lo descargaron a todos. En esos casos de imputación menos en primera y segunda instancia a Víctor Ligarrúa y a Ángel Rondón, que luego fueron descargados en la Suprema Corte de Justicia. Y Miriam lo dijo a tiempo, no es porque tuvieran responsabilidad o no, sino por mala instrumentación. La ex procuradora dijo que ese era un caso muy débil, muy mal instrumentado. Por mala instrumentación. Lo que importa retener es, sin embargo, en su gestión se continuó, quizás que por una cuestión de honor, tal vez, pero se continuó, fue en su gestión que la descargaron, no porque ella pidió que lo descargara. Lo que importa retener es, en los casos de corrupción, están todos en libertad, hasta Jean Alain está en libertad. Que me comentó uno de los fiscales que participó en la investigación, que en el caso de Jean Alain, él se iba y el avión se dañó y regresó al aeropuerto y entonces ahí lo habrían detenido, según me comentó él, ¿no? Había salido, o sea, había sospecha de fuga. Vinieron, prisión preventiva de 18 meses y está en su casa y está yendo todos los procesos. Es decir, en este caso, salvo que sea por aclamación popular, ¿para qué prisión preventiva? Para satisfacer el morbo, ¿para qué? Porque ¿para dónde va ese hombre? ¿Dónde tú puedes ir? ¿Y qué hacemos con las 231 víctimas y muertes? Y con el dolor del pueblo, Cándido, también. El para qué te lo respondo ahora, después de escucharte también atentamente. Te digo, Cándido, hay un país destruido. Entonces, ¿de quién es culpa de esto? Antonio Espaillá, de repente, no le dio mantenimiento, no demolió a Yesé, no corrigió las filtraciones, se caía el techo. Hay video y queja de hace 7 años atrás. Él, a todo riesgo, como el que no le pone seguro un carro. Yo no choco, yo no estoy cansado, pero ponle seguro, ¿no? La ley establece que tú tienes que hacerte responsable de tener un seguro en tu vehículo. Y un día cualquiera, tú, sin querer matar a 231 niños con sus padres, tú se te van los frenos, tú sabes que tenía la banda mala, no la cambiaste, pero tú vas con tus hijos y vas con tu familia y de repente el análisis es, ¿y quién quería? Él no quería quitarle la vida a 231 personas. Ahí iban niños, familia de él, iban amigos, estaba su hermana, pero él no puso el seguro del vehículo. Él no reparó la banda de los frenos, él no cambió los neumáticos y esa persona no se merecía morir. Y todos murieron en un establecimiento propiedad de Antonio Espaillá, donde no se estaba rezando, no era una ONG, se le estaba cobrando y caro el servicio, donde la gente fue a disfrutar, a bailar, no a perder la vida. Y entonces, ¿cómo es que nos vamos a preguntar ahora? Yo creo, y te voy a dar la oportunidad, discúlpame el atrevimiento, te voy a dar la oportunidad de que reflexiones y que llegando al cierre del programa nos tomemos el tiempo que tú entiendas necesario para entonces que tú me contestes la siguiente pregunta, Cándido. ¿Es justo que esto pase como pasó en La Vega, como pasó en San Cristóbal, como pasó en Poliplá, como pasó en Yesé, y que bajo nuestro ordenamiento jurídico actual no haya forma de que quien debió encargarse y asegurarse como empresario de que ese techo no se desplomara, no vaya a la cárcel? De que ahora civilmente, a lo máximo que lo puedan condenar, haciendo el ejercicio hipotético, a hacer 600,000 pesos, que tú tengas que gastar más tiempo y sufrimiento y honorario en abogado que lo que le vayan a dar cada uno de esos deudos de esa familia, que no hay dinero en el mundo que pueda ser suficiente para que ninguna de esas familias, y tú lo sabes, ninguno, ni el más lejano, cambia a su ser querido por 200 millones de dólares, por 2,000 millones de dólares. No hay cifra. Entonces, no hay que someter nuestro ordenamiento jurídico a una cirugía profunda, a una actualización, porque ya hay que juzgarlo con lo que tenemos. Pero no podemos decir entonces que Antonio Espaillá no va un día preso porque lo protege el ordenamiento jurídico. Antonio Espaillá, si la empresa no tiene para pagar más de 1 millón de pesos, le va a pasar como al Estado. Ojo, concluyo. Apréndase esto, usted que me escucha. El Estado se demanda, al Estado lo condenan. El problema no es tener una condena del Estado, es cobrarlo, porque ningún gobierno le paga. Desacata, no hay nadie que desacate más sentencia que el Estado dominicano y que el gobierno central.
hasta que la responsabilidad no sea personal del funcionario. Aquí nadie va a pagar, porque las deudas viejas no se pagan y las nuevas hay que esperar a que se pongan viejas. Mira que... Entonces, ¿qué hacemos, Cándido? ¿Qué le decimos a la sociedad? Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que me pregunto entonces, si las cosas son así, si ya se estableció que él no puso que no hizo los reparos correspondientes, que le advirtieron que reparar y no reparó, que si ya se estableció... No, eso es un escenario posible. Un escenario posible. Un escenario posible. Un escenario posible. Sí, no, un escenario Ahora posible. bien, En ese escenario posible. Sí, ¿Qué hacemos? En ese escenario posible. Si eso se probara. Lo que yo recomiendo ahora en ese escenario posible es no continuar especulando y esperar a ver la investigación que haga el Ministerio Público, uno. Lo que yo recomiendo ahora es bajar un poco la pasión, la tensión y hacer lo que dice la norma, porque es que yo no la hice. Es que lo que tú me invitaste aquí para que te dijera las perspectivas de lo que dice la ley. ¿Tú ves? ¿Es justa la ley en este momento? No, no lo es. Wow. No lo es. Gracias. Ya. Bueno, pero es lo que establece la norma. Yo tampoco soy del criterio que si la ley es justa, no es justa, hay que crearla. Es que en materia penal no se puede inventar. En materia civil sí. De hecho, el Código Civil establece en el artículo 6 el principio de integración jurídica. Así, cuando la norma no prevé, la ley en materia civil no prevé una solución, el juez no puede... extralimitarse. No, el juez no puede suprimir la solución, el juez puede crear la norma, integrar la norma en la palabra. Puede ser creativo en materia civil, en materia penal no. La interpretación y la aplicación de la ley penal es estricta. Lo que la ley no dice no existe. Y lo que la ley dice en ese caso es que al tratarse de un tipo penal común, ordinario, a quien le corresponde la sanción penal es a la empresa que está constituida y quien la maneja, no los dueños. Y lo que dice la ley es, ahora, penal, que jurídicamente no podrían llevarlos a la cárcel por la infracción acometida por la empresa. ¿Entiendes? Por rico que sea o por pobre que sea, por nombre que tenga o nombre que no tenga. Es que no se juzga a las personas por la nombradía o la falta de nombradía, sino por los hechos y en función de los hechos a quien le corresponda, y en este caso la responsabilidad de la empresa. Una reflexión Duele. Final, sí, pero tú estás aquí para eso y te pido disculpas por el desabrupto de la reflexión. También, pero estoy obligado a hacerlo, claro, porque este es un caso sin precedentes en la historia. Y un paréntesis muy breve, no estamos pidiendo que condenen a Antonio Espaillá si él no tiene responsabilidad. Hay dos escenarios, los dos son posibles. Usted no está muerto antes de nacer. ¿Verdad? Entonces usted se muere solo si está vivo. Nadie se puede morir sin vivir primero. Aquí hay que darle a dos posibilidades, no toda la de Baninter, dos. Que se pruebe que había un conocimiento de causa, que se obvió todo lo necesario para evitar esa desgracia, uno. O dos, que no se pruebe, no que usted y yo lo creamos, porque si vamos a pedir justicia en función de la creencia, no puede ir muy mal a todo, porque mañana no arman un expediente y me acusan a mí de terrorista y a usted de asesino y nos jodimos. La normativa tiene que estar hecha para que se ejerza sobre la base de la prueba, que es lo que evita que se cometan las más grandes injusticias, claro, sobre la mano de quien ostente el poder. Entonces, el segundo escenario es que se compruebe en buen derecho que Antonio Espaillá, su madre y la empresa y los responsables no tenían conocimiento, que nada de eso, que es circunstancial hasta hoy, de la arenilla, de los videos, que no había manera de que ellos no tenían conocimiento, de que el incendio no dañó el acero, de que no hubo un ingeniero que le dijera esto se va a derrumbar. Si nada de eso se prueba, entonces sencillamente él es inocente y va a pasar a ser un culpable socialmente, sí, pero no jurídicamente. La reflexión final, Cándido, ya no le pregunto al abogado, ¿qué hay que hacer desde el punto de vista legislativo y normativo para fortalecer un régimen de consecuencia, para que los casos de San Cristóbal, de Multimueble La Vega, de Poliplas y ahora de Yetzer no ocurran, partiendo de la máxima y el principio fundamental jurídico de que las sanciones y el régimen de consecuencia que establecen los legisladores se hace para que
todos los ciudadanos prevean y le teman a esa consecuencia y entonces inviertan tiempo y dinero por el temor a que no pase una de estas tragedias. En pocas palabras, lo que puede evitar que se repita Yesé, que es lo más peligroso, es que tengamos normativa que cuando eso pase, si hay un responsable, no vea más la luz del día, porque si no va a seguir pasando, porque no hay consecuencias. Sí, ¿Cuál es tu reflexión desde ese punto de vista? Dos cosas. La uno es tomarse en serio las normas existentes. Esa es la uno. La dos es, en el escenario penal, los legisladores ponerse para eso, en vez de estar de populistas, de que mandando proyectos ahora ocasionales, circunstanciales, para establecer mecanismos de supervisión que no están claros. Y hacemos aprobar el proyecto de Código Penal, por una parte, pero sobre todo, más que incrementar penas e incrementar tipos penales, abultar penas, aplicar sanciones existentes. Voy a esto. Ejemplo. 3 ejemplos breves que termino. Mira. Cuando aquí en el distrito se establecieron las vías para motocicletas y bicicletas. La ciclovía. Hubo un guagüero que cogió por ahí. Lo arrestaron, le hicieron un video, lo subieron, el tipo pidió disculpas públicamente. Jamás han vuelto a hacer eso. ¿Tú sabías que los motociclistas usan casco protector? Se cruzan en rojo el semáforo, pero usan casco protector, ¿te fijaste? Porque no le pasa a uno un policía sin casco protector. Es decir, aplicar la norma, tomársela en serio. Ese es mi gran mensaje. Tú ves, una de las grandes lecciones de esto son las noticias falsas, que van a ser frenadas, porque el tipo que dijo que él participó, uno de ellos que dijo que él participó, 2 fueron, el recatista y el otro. El falso recatista. Y hubo otro que dijo, mira, este golpe me lo dieron y los policías están robando. ¿Lo pueden condenar ese. Ahí, los cambios? Sí. La ley de delito electrónico lo sanciona. Pero claro, es decir, fíjate, los arrestaron y lo van a procesar, deben procesarlo. La creación de noticias falsas. Usted puede estar seguro que a partir de ahora mucha gente no van a seguir inventando vainas, pendejadas. A partir de esos 3 ejemplos, 4, el casco protector, aplicar la norma, el tema de la ciclovía, los conductores comunes, y el tema de inventarse noticias falsas para coger views. La gran lección que enseña esto es eso. Le llegó, la policía tiene mecanismos de inteligencia, le llegaron y se determinaron que era mentira. Tanto de uno que presenta un golpe en la cara, que fue producto de un accidente de una motocicleta, diciendo que él estuvo ahí, que él vio a los policías robando dinero y robándose el dinero, las tarjetas. Ese fue uno, lo arrestaron y creo que va a ser procesado. Y el otro... El charlatán que lo entrevistaron diciendo que fue el que salvó a Elianta Quintero, sí, la periodista, colega, y a 12 víctimas más. Sí, y fíjate que el tipo me parece, en el caso del elevado, que él dice que tiene un gran parecido con el motorista que realmente salvó a la señora que se iba a suicidar. Es decir, pero le llegaron. Con eso tú puedes estar seguro que incluso habrá gente que moderará el lenguaje en estos medios. Cándido, muchas gracias, como siempre brillante, por arrojar luz de manera controvertida. Ese es tu trabajo. Cuando llamamos a los expertos, es como un médico. El médico tiene que decirle la verdad, aunque le diga que usted está sano, le diga que le quedan 3 meses de vida. Lo único que no puede ser como el merengue aquel, que le quedan 3 meses de vida a Juan y Cepeda y se fue después en deuda y duró todos los años del mundo, que no es tu caso. Quiero que me diga qué piensa usted. Verdades incómodas, la lectura de la ley. Hemos aprendido con Cándido Simón hoy que no es lo que queremos, no es lo que aspiramos, no es lo que anhelamos, es lo posible a partir de las leyes que tenemos. Y no podemos juzgar, ni condenar, ni procesar a nadie sobre la base de las leyes que aspiramos que debemos tener, sino de las que son. Ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Dígame de dónde nos ve. Síganos en todas las redes sociales. Recuerde que nuestro grupo de comunicación El Demócrata sigue creciendo y expandiéndose. Y como decimos, en todas las calles de nuestra amada República Dominicana. Ahora, el periodismo serio tiene nombre. Les leo.